Los huesos de la mano se dividen en huesos del carpo y huesos de los dedos. En los huesos del carpo son 8 huesos cortos que se disponen en 2 filas, la fila superior e inferior. En la fila superior se encuentra el hueso escafoides, hueso semilunar, hueso piramidal y el hueso pisiforme. En la fila inferior se encuentra el hueso trapecio, hueso trapezoide y el hueso grande y además el hueso ganchoso. En conjunto forman un surco de concavidad anterior por donde se deslizan los tendones de los músculos flexores de los dedos. El hueso escafoides es el más voluminoso y lateral de los huesos de la fila superior. Se articula con el radio, el hueso semilunar y el hueso grande, y hacia distal con el hueso trapecio y el hueso trapezoide. Un solo músculo se inserta en este hueso, que es el abductor corto del dedo pulgar. El hueso semilunar con forma de media luna está ubicado con su concavidad mirando hacia distal. Se articula proximalmente con el radio, hacia lateral con el hueso escafoides y hacia medial con el hueso piramidal. Distalmente se articula con el hueso grande y el hueso ganchoso. El hueso piramidal con forma de pirámide cuadrangular. Su base mira hacia proximal y lateral. Se articula en sentido proximal con el disco articular y en sentido distal con el hueso ganchoso. El último hueso de la fila superior es el hueso pisiforme. Es el hueso más medial de la fila superior, de forma redondeada, y se articula solamente con el hueso piramidal por su cara posterior. En él se inserta el músculo flexor cubital del carpo y el músculo abductor del dedo meñique. Por otro lado, en la fila inferior, el hueso trapecio se articula en forma proximal con el hueso escafoides, medialmente con el hueso trapezoide y en forma distal con el primero y el segundo metacarpiano. En este hueso se inserta el músculo oponente del dedo pulgar. Por otro lado, en la fila inferior, el hueso trapecio se articula en forma proximal con el hueso escafoides, medialmente con el hueso trapezoide y en forma distal con el primero y el segundo metacarpiano. En este hueso se inserta el músculo oponente del dedo pulgar. El hueso trapezoide está situado entre 4 huesos, con el hueso escafoides y con el segundo metacarpiano, el hueso trapecio y el hueso grande. En él se inserta el músculo aductor del dedo pulgar. El hueso grande es el más voluminoso de todos los huesos del carpo y ocupa la parte central de la región del carpo. Se describen en él una cabeza, un cuello y un cuerpo. Se inserta en él el músculo aductor del dedo pulgar y el flexor corto del dedo pulgar. Ahora vayamos en la parte de los dedos. Los dedos son muy móviles y articulados con los metacarpianos. Se dominan de lateral a medial. Dedo pulgar, dedo índice, dedo medio, dedo anular y dedo meñique. A excepción del pulgar, posee 3 segmentos óseos, los falanges denominados proximal, medial y distal. El pulgar solo posee falange proximal y falange distal. Los falanges distales son los huesos localizados en los extremos de los dedos. Se caracterizan por tener una superficie dorsal convexa y otra palmar plana, y terminan en una expansión ancha y plana, en forma de media luna llamada epífisis, que sirve de soporte a la almohadilla pulmosa de la yema de los dedos en la superficie palmar y las uñas en la dorsal. Las falanges proximales son los huesos localizados en la base de los dedos. Comienzan en las articulaciones más prominentes llamadas nudillos, cuya cabeza son los metacarpos. Se caracterizan por tener una superficie dorsal convexa y otra palmar plana. Los huesos del tarso se dividen en 2 filas. Una primera fila conformada por 2 grandes huesos del calcáneo, gran hueso que conforma el talón, con el que nos apoyamos en el suelo y por encima del estragalo. Hueso que se sitúa entre la tibia y el peroné, formando una pinza denominada mortaja. Tibioperona estragalina. Esta mortaja y sobre todo sus ligamentos son los que se ven afectados cuando sufrimos un esguince de tobillo.
Estos dos grandes huesos se articulan con la fila del tarso conformada por el cuboides, hueso cuadricular situado en la parte externa del pie, el navicular o escafoides, con forma de media luna, y sus tres pequeñas cuñas que se articulan en el navicular, ordenadas de dentro para que fuera como primera, segunda y tercera cuña. Si el lado izquierdo del esquema es el interior del pie y el lado derecho el externo, ¿de qué lado está el pie? ¿Estamos viendo derecho o izquierdo? Después de este profundo acertijo pasamos al metatarso. 5 huesos largos que se articulan con el tarso, por detrás de las falanges, por delante. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Preferirías ser tarso o falanges? Todos los dedos están conformados por 3 falanges, a excepción del dedo gordo, el cual es demasiado gordo y solo posee 2 falanges. Por último, no podemos dejar de nombrar a los huesos sesamoides, pequeños huesos con forma redonda, que en el pie se sitúan por debajo del metatarso, el dedo gordo. Estos huesos se encuentran incrustados en el tendón, disminuyendo la tensión que éste sufre. Ahora hablemos de las lesiones. Generalmente las fracturas del pie ocurren en el metatarso. Entre las más comunes tenemos la de la base del quinto metatarsiano, producida por ser víctima de un pisotón o por una tracción repentina de los peroneos. Es un esguince de gran gravedad. En general, el resto de las fracturas del metatarso son producidas por traumatismos o golpes directos, como por ejemplo, cuando se nos cae algo pesado sobre el pie. Un tipo especial de fractura es la fractura por fatiga del segundo o tercer metatarsiano, que se produce por el estrés de un microtraumatismo repetido, como puede ser caminata prolongada con un calzado inadecuado. Por último,